En este video vamos a revisar el tema de intervalos de confianza para proporciones. Antes de esto, vamos a dar un repaso de cómo se obtiene una proporción. Ya nosotros, para el tema de estimaciones puntuales de proporción, vimos que una proporción se obtiene tomando el valor de la variable que yo ando buscando, que sería X, entre el total de la muestra. Y de esta forma, sacando el valor de proporción y su error estándar, puedo obtener una proporción puntual, que sería una estimación. Ahora, si yo tomo ese valor y le aplico los principios básicos de la distribución binomial, más el valor de z de una distribución normal, entonces yo puedo llegar y realizar la fórmula o crear la fórmula para un intervalo de confianza de proporción. Entonces, ¿en qué nos basamos para poder crear este intervalo de confianza? En que la proporción se comporta de una manera de éxito y una manera de fracaso. La P representa el éxito, es decir, lo que yo debo contestar en mi pregunta, y la Q representa el valor contrario de esa P, que sería 1 menos P. Recuerden que el término proporción debe ser dado en valores entre 0 y 1. Entonces, el 1 sería el máximo y por lo tanto, Q sería 1 menos P. Y de esta forma, ya ahora sí obtengo el intervalo de confianza. Este que tenemos acá se trabaja cuando no conozco la población. No tengo el dato poblacional o la población es infinita. Y por esta razón, debo utilizar esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Vaya, tome PM. ¿Quién es PM? Es la proporción de la muestra. Y sume y reste, porque ya vamos a crear el intervalo. Cuando es suma es el dato máximo, cuando resta es el dato mínimo. A z de alfa medios por la raíz de P por Q entre N. Esta P y esta Q, vean que no tiene la M, porque resulta que a veces estos datos son poblacionales. Si yo tengo los datos poblacionales de las proporciones, entonces los coloco aquí. Si no los tengo, entonces yo voy a hacer uso de las estimaciones. Por lo tanto, puedo utilizar el P y la Q de mi muestra. Y entonces en este pequeño ejemplo tomamos una muestra de 500 varones adultos y se encuentra que 156 de ellos son fumadores. Entonces vamos a encontrar el intervalo de confianza un 99% para la proporción de fumadores varones. Entonces, vean que obtenemos el P tomando el valor de la variable 156 entre 500 y ahí está el dato. Recuerden, un dato entre 0 y 1, no lo conviertan a porcentaje, trabajan en términos proporcionales. Y el Q sería 1 menos este valor para darnos este valor de 0.688. Recuerden que el 99% de nivel de confianza, entonces podemos obtener por medio de él el nivel de significancia, que sería 0,01, pero es no alfa, sino alfa medios, 0,005. Y entonces, de esta forma nos da que el valor de z es de 2,58. Para que tomemos todos estos valores y nada más hagamos la sustitución en la fórmula de intervalo, y de esta forma vean que acá, como tampoco nos daba el dato poblacional, entonces tuvimos que utilizar la estimación para el P y el Q que tenemos aquí arriba, y de esta forma obtenemos los límites. Vean que los límites como respuesta se dieron en términos de proporción a 4 decimales, y ya la respuesta escrita, vean que está en términos de porcentaje perfectamente. Recuerden que de repente es más fácil hacer la interpretación de un porcentaje que una proporción, y por eso en las respuestas
es factible llevarlo a términos de porcentaje, pero por favor no en los cálculos, ¿ok? Incluso esta respuesta, vean que está en términos de proporción. Estamos buscando intervalos de proporción. Ahora, ¿qué pasa si mi población la conozco? Puede ser que la tenga la base de datos, puede ser que conozca el dato poblacional nada más. Con solo esto, entonces yo puedo ir o debo utilizar el factor de corrección porque esta fórmula me va a cambiar un poco. Y entonces este factor de corrección, vean que lo único que toma en cuenta son los valores poblacionales y muestrales para poder ir a aumentar este valor del intervalo. Ahora, para finalizar las filminas de la unidad 2 de estimaciones, entonces nos indica cómo podemos hacer estimación utilizando una muestra estratificada. ¿Cuál o qué es lo que deben de tomar en cuenta acá con la estratificación? Que cada estrato se comporta como si fuera una población por separado. Por lo tanto, y si esto no es una población, si no es una muestra, entonces cada muestra que está de cada muestra de estrato, cada uno de ellos es por separado. Es decir, yo utilizar los datos del estrato 1 para la información que yo vaya a dar de él, la del estrato 2 para la información de él y la de estrato 3 para la información de él. Es decir, yo no mezclo aquí datos, porque cada estrato se comporta de forma distinta. A eso, o eso lo vamos a ver con la práctica que tenemos en el Excel. Entonces ustedes tienen un Excel de estimaciones. Acá nosotros realizamos en un video pasado la estimación puntual de proporción. Recuerden que esta base de datos lo que tenía es son clientes y dentro de estos clientes lo que hay es cuántos saldos hay en cada una de sus tarjetas, cuánto tiempo tienen de ser clientes del banco y la provincia en donde se encuentra la sucursal. Basado en esto, nosotros hicimos la estimación puntual de la proporción de la variable provincia y su error estándar. Como la variable que andamos estudiando es cualitativa, recuerden que aquí está codificada, pero realmente la variable es cualitativa, San José Heredia, Cartago, Alajuela. Entonces, para hacer la estimación puntual debe ser de la proporción, ese es el único que podemos calcular. Y entonces de esa forma nosotros llegamos, hicimos una tabla dinámica para saber cuántas personas o cuántos clientes existen por provincia. Y entonces de esta forma supimos, acá está la estratificación de esa base de datos en donde San José tiene 32, Heredia tiene 34, Cartago 28 y Alajuela 26. Y basado en estos 120 estratificados, entonces pudimos ir a obtener la proporción. La proporción entonces, como la vimos al principio del repaso, sería tomar el dato de 32 y lo dividimos entre el total de la muestra, que son 120. Y así fue obteniéndose cada estimador. Ahora, para estimaciones puntuales, entonces nosotros damos el estimador y su error estándar. Y de esta forma contestamos. Pero si yo lo que necesito es la estimación por intervalo, entonces de igual forma voy a utilizar esta proporción, pero la diferencia acá es que ahora la fórmula es otra. Primero debemos ver cuál fórmula utilizar. Esta fórmula que nosotros tenemos acá es una fórmula para población infinita o desconocida. Recuerden, si nos devolvemos a las filminas, entonces si nosotros no sabemos cuál es la población, entonces debemos utilizar esta fórmula. Si nosotros sabemos cuánto es el dato poblacional, aunque no tengamos la base de datos, por lo menos tenemos ese dato poblacional, entonces debemos utilizar el factor de corrección, que es esta raíz que está aquí, porque el intervalo cambia un poco.
Entonces, como no tengo el dato poblacional, solo la muestra, desde el principio lo habíamos dicho, una muestra de 120 de una población infinita. Entonces, llegamos y decimos que esta es la fórmula a utilizar. Entonces, ¿quién es PM? PM precisamente es el estimador puntual que nosotros calculamos para el ejercicio de estimaciones puntuales. Es decir, la proporción en cada una de las provincias. ¿Cuánto representa 32 de 120, 34 de 120 y así, etcétera? Ahora, el Z de alfa medios. Recuerden que esto va ligado al nivel de confianza, como el nivel de confianza en este caso es de un 95%, entonces podemos calcular su alfa o su nivel de significancia, le llamamos, y va a ser de 1 menos 1,25. ¿Y quién es alfa medios? Pues la mitad de un 5%, que sería 0,025. Recuerden que esto lo pueden buscar en la tabla, dentro de la tabla de la normal, o en la fórmula de Excel para obtener AZ. Y ahora, en este caso, haciéndolo con la fórmula de Excel, vamos a ir a buscar la distribución normal estándar inversa del valor de probabilidad que tenemos. Recuerden que alfa, tanto el nivel de confianza como alfa y alfa medio son probabilidades. Porque vean que cuando yo digo un nivel de confianza de un 95%, yo estoy dando una probabilidad de que suceda algo. En este caso, de que suceda que mi dato poblacional esté dentro del intervalo. Recuerden que eso es el sentido del nivel de confianza. Ahora, ¿quién sería alfa? Alfa es el contrario del nivel de confianza, entonces alfa sería más bien la probabilidad de que no esté ahí adentro, de que el dato no esté dentro del intervalo. ¿Cuál dato? El dato de la proporción poblacional, porque al final de cuentas yo ando estimando la proporción poblacional, no de la muestra. La muestra me va a servir de puente para saber cómo se comporta la población. Entonces, sabiendo que tengo un 5% de error, es decir, puede que suceda en un 5% de probabilidad de que el dato poblacional no esté dentro del intervalo que yo estoy calculando. ¿Y cómo sé que estoy calculando intervalos de confianza? Este debe ser alfa medios, siempre. Y entonces por eso el Z de alfa medios, lo que voy a ir a hacer es encontrar la inversa de esta probabilidad, que sería el valor Z. Y eso nos da 1,96. Recuerden que este valor, si nosotros tenemos una probabilidad pequeña como esta, si ustedes se van a la tabla de la normal y la revisan y la analizan, recuerden que esa tabla de la normal tiene un lado de zetas positivos y un lado de zetas negativos. ¿Por qué? Precisamente porque la curva es simétrica. La curva de la distribución normal es simétrica. Entonces, el lado negativo de las zetas que van a ser probabilidades pequeñas. Entonces, por eso, cuando yo calculo el alfa medios, entonces yo voy a ir a calcular una zeta negativa, porque la probabilidad es pequeña. Pero en las fórmulas de intervalos de confianza nunca uso la Z negativa, sino positiva. Entonces, por eso yo le puse el abs aquí, que es el absoluto de este valor. Yo quiero ir a buscar el absoluto del valor de probabilidad que ando buscando. Por eso me da 1,96 positivo. Si ustedes lo buscan en la tabla, les va a dar negativo y de igual forma me lo van a poner me lo van a tener que poner positivo. Entonces, ahora sí, teniendo alfa medios, ya lo único que me queda es ir a obtener las fórmulas. Entonces, básicamente, como estamos ante estratos, entonces yo debo ir a utilizar los valores de P, Q y N de cada estrato. El único que va a estar aquí fijo va a ser el Z de alfa medios, porque es el nivel de confianza con el que voy a trabajar. Entonces, tengo un P
de 0.27 y voy a ir haciendo la fórmula. Tengo un P de 0.27, le resto el valor de la Z de alfa medios porque voy a ir a buscar el rango mínimo. Luego de esto lo multiplico por la raíz de P por Q. ¿Cuál P y cuál Q? No tengo P y Q poblacional. Por lo tanto, debo utilizar la P y Q de la muestra. Entonces, la P que la tengo aquí y la Q que la tengo acá. Y el N, entonces recuerden que va a ser el N de cada estrato. Entonces, sería entre 32. Así lo vamos a ir haciendo para tanto el rango mínimo como el máximo. Acá, vean que esto, primero la raíz y luego entre N. Y de esta forma voy a ir calculando. Acá, entonces, este intervalo va de 0.2396 a 0.2938. ¿Qué sucede? Que entonces mi dato poblacional, mi proporción de clientes en la provincia de San José está entre 0.2396 y 0.2938. ¿Qué significa esto? Que mi dato poblacional está entre estos dos valores. De igual forma pasa con Heredia. Mi dato poblacional, es decir, mi cantidad de clientes de mi población está entre 25.2574 y 0.3093. De igual forma Cartago y de igual forma Alajuela. Entonces, recuerden que estos son estimaciones de los datos poblacionales. No son valores de mi base de datos muestral. Es decir, no es que quiero ir solamente a escribir mi base de datos muestral. Yo quiero ir a inferir a mi población y quiero decir entonces que mi dato poblacional va a estar aquí adentro. Esa es la diferencia con estas técnicas de inferencia. Ahora, vean que mi estimador puntual normalmente está entre este valor que está aquí. ¿Cuál es la desventaja de este estimador puntual? Que si yo solamente digo que en la provincia de San José se estima que la proporción de clientes es de 0.27, tengo una probabilidad bastante grande de que se cometa un error, porque es muy difícil que mi dato poblacional sea exactamente este valor de 0.27. Pero vean que si yo digo que está entre 0.2396 y 2938, vean que amplío la posibilidad que exactamente esté entre esos dos valores. Precisamente yo voy a dar fe con un 95% de nivel de confianza que el dato poblacional está aquí adentro. Es decir, es bastante grande el nivel de confianza de que el dato poblacional esté aquí adentro. Entonces, la estimación por intervalos es mucho más precisa que la estimación puntual. Y es mucho mejor utilizar una por intervalos que el estimador puntual.